tiempo de buscar a Dios de todo corazón, cuando nosotros lo buscamos, entonces podemos preguntarle, Señor, ¿y qué más sigue? ¿Qué más sigue, Señor? ¿Para dónde más voy? Para dónde me quieres enviar ahora? A veces que nosotros, hermanos queridos, no nos atrevemos a hacerle esa pregunta a Dios. Y en alguna ocasión en la Biblia nosotros encontramos, en la palabra de Dios, hermanos queridos, encontramos que el Señor decía, ¿verdad? El Señor dice allí en el capítulo 11 del libro de Juan, hablando sobre una historia muy conocida. A veces nosotros cuando perdemos a un ser querido, que es lo que está más común ahora mismo, perdimos a un ser querido, perdimos nuestro perdimos a un hijo, perdimos a un padre, perdimos a una madre, perdimos al abuelo. En todo esto hemos ido perdiendo muchos seres queridos y entre tantos seres queridos que perdemos también perdemos cosas de valor. Algunos han perdido su casa, algunos han perdido aquel empleo que les permitía llegar hasta pues tener saciada su mesa, ¿verdad? Y quiero decirles, hermanos queridos, que siempre surge en esa pregunta, pero la pregunta es, ¿se la estás haciendo a Dios o se la estás haciendo a tu vecino o a tu vecina? ¿Le estás haciendo la pregunta a la persona correcta? Eso es para meditar. La palabra de Dios habla, y aunque no dice específicamente qué más sigue ahora, lo que sí dice es que un día Lázaro se enfermó. Y el capítulo 11 del libro de Juan dice que se enfermó y Marta y María enviaron un mensajero a decirle al Señor, Señor, el que amas está enfermo. Y entonces Jesús amaba, dice la Biblia, a Marta y María. El Señor Jesús dice que también amaba a Lázaro. Y en esto cabe mencionarles en esta hora, queridos, que Marta y María pudieron haber pensado, ¿y qué más sigue? ¿En qué más puedo pensar? ¿Quién más puede arreglarme el problema? Y no tuvieron otro lugar más cercano que encontrarse con su amigo, que en algún momento había estado en su casa y que siempre iba para descansar en su casa. Déjenme decirles que Jesús, el lugar donde tenía más confianza era ir a la casa de Lázaro y sus hermanas. ¿Por qué? Porque ahí en la casa de Lázaro y de sus hermanas nadie le perseguía. Ahí confiaba en ir y poder comentar lo que quisiera comentar, que nadie iba a hablar más o menos de lo que él hablaba. Sin embargo, era un lugar de retirada donde Jesús podía llegar al lugar donde ellos estaban y ver no solamente el físico exterior, sino el físico interior de ellos. Y fue así cuando Marta y María, al ver que su hermano estaba entre la vida y la muerte, ellos le mandan a decir al Señor, Señor, ¿y qué más sigue? El que tú amas está enfermo. ¿Qué podemos esperar? Y Jesús, dice la palabra, que escuchó y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y a veces que nosotros no nos ponemos a pensar que todas las tragedias que pasan en nuestra vida son para que el nombre de Jesús sea glorificado. Y que usted puede decirme, Joel, pero ¿cómo puede suceder eso? Que el nombre de Jesús sea glorificado cuando estoy perdiendo a mi madre, estoy perdiendo a mi padre, estoy perdiendo a mi hermana, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija. ¿Cómo puede ser esto posible que el nombre de Jesús va a ser exaltado de esta manera? Hermanos queridos, es muy difícil explicártelo. Tal vez puedas pensar, no, pero es que tú no has perdido un ser querido. He perdido muchos estando aquí en Estados Unidos, ¿verdad? O aquí en este país. Sin embargo, siempre he confiado en la promesa de Dios. No solamente he perdido seres queridos, he perdido también cosas que me son importantes para poder sobrevivir en este mundo. Sin embargo, siempre hago la pregunta, ¿y ahora qué más sigue? Señor, ¿y ahora qué más sigue? ¿A dónde voy ahora? Marta y María, queridos amigos y hermanos, estaban allí y dice la palabra que le enviaron el mensajero y Jesús relata diciendo, la enfermedad de Lázaro es para que mi nombre sea exaltado. Y es que miren, los hijos de Dios muchas veces estamos cómodos, muchas veces estamos viviendo una vida pasiva en el mundo del cristianismo, en el mundo de seguir a Cristo. Y muchas veces tienen que pasar tragedias en nuestra vida, como por ejemplo la pandemia. Ha sido una tragedia para multitudes, pero ¿cuándo es entonces nosotros hubiésemos visto en las alturas?
No pudiésemos haber visto antes que nuestro socorro viene de Jehová, a menos que suceda algo extraño en nuestra vida. A veces Dios tiene que obrar de esta manera para que nosotros nos acerquemos a Él. A veces Dios tiene que permitir todas estas cosas para que nosotros busquemos a Él. Y mientras tanto asegura a nuestros seres queridos, pero busca que tú y yo podamos estar seguros de que estamos buscándole. Y de esta manera Dios hace grandes cosas, hermanos queridos. Porque de esta manera Dios asegura a multitudes. La Biblia dice, y el espíritu de profecía dice que en el cielo tendremos sorpresas jamás nunca imaginables. A veces tú puedes pensar y dices, no, pero es que mi Señor, es que mi padre murió lejos del alcance del Señor. Acuérdate del ladrón en la cruz. Aquel ladrón en la cruz, dice la palabra, que pidió perdón allí mismo y le dice al Señor, te ruego que te acuerdes de mí cuando estés en tu paraíso, cuando entres a tu reino, perdón. Y escuche bien, fue entonces cuando ese hombre fue perdonado. Fue en ese momento que ese hombre fue perdonado. Y asimismo, no podemos hacer juicio sobre una persona que muere, que descansa ahora mismo, que el Señor lo llamó en una condición tal vez precaria, una condición tal vez difícil de la vida. Tenemos que seguir confiando en el Redentor del mundo, porque Él es el único que tiene el último fallo sobre una persona. El ladrón en la cruz no podía bajar para bautizarse. Sin embargo, en el último segundo de su vida pidió perdón y Jesús tuvo misericordia de él y los va a salvar. Lo vamos a ver en el cielo. Por eso en esta hora yo quisiera pedirte en el nombre de Jesús que si le haces una pregunta al Señor, sea para decirle, Señor, ¿cómo avanzo? Ahora, ¿cómo puedo superar esto? Marta y María estaban afligidas, hermanos, y llegaron hasta donde estaba Jesús a través de un siervo. Y Jesús dice la palabra en el versículo 5, amaba a Jesús a Marta y a su hermana, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, Lázaro, dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó predicando allí 2 días más. Pero Jesús amaba a Marta y a María. Y esto es aquí donde viene muchas veces la pregunta para todos nosotros, hermanos. ¿Por qué si tú me amas tanto? ¿Por qué te detienes tanto? ¿Por qué si tú me amas tanto, Dios? ¿Por qué es que mi hijo se pierde? ¿Por qué es que mi hija se muere? ¿Por qué es que mi padre se muere? Muchas veces hacemos estas preguntas. Sin embargo, recuerda siempre la frase de Jesús, que Jesús dijo que esta enfermedad es para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Y de esta manera como Dios llama muchas veces nuestra atención para que le busquemos en espíritu y en verdad. Irónicamente, a veces no lo entendemos, pero tenemos que asegurarnos de estar con Él, porque un día el Señor dará su pago a todos los que le buscamos. Y en la última etapa de nuestra vida, allí en la última confesión, podemos alcanzar misericordia y podemos ser unos tizones arrebatados, así como lo dice la palabra de Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que vas a esperar el último momento para entregar tu vida a Cristo. No. Tienes que buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Porque puede ser que no haya tiempo para que hagas una confesión en el último segundo de tu vida. Recuerda que el diablo vino para hurtar, vino para matar y vino para destruir. Entonces, no podemos confiar nuestra vida para tomar una decisión en el último instante de nuestra vida. Marta, María y Lázaro habían tomado una decisión por Cristo Jesús. Y ahora puedes ver tú en la palabra de Dios que dice que Jesús le dice a los discípulos que iban a venir al lugar donde estaba Lázaro. Y Jesús le dijo en el versículo 11 a sus discípulos, le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. ¿Y por qué estoy hablando en esta hora de esto? Porque hemos perdido muchos seres queridos y muchas veces hemos perdido la esperanza. Hemos perdido la esperanza en que todavía podemos tener una oportunidad de encontrarnos con Él. Y esto es lo que no debemos perder, queridos amigos. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Y ahora qué más sigue? ¿Ahora qué más sigue? Que tengo que prepararme para que yo pueda encontrarme con ese ser querido, para poder llegar al momento cuando Jesús vendrá. Y ese muerto que hoy dice la Biblia que está durmiendo, porque dice que Lázaro estaba dormido. Ese que hoy descansó, que está en la tumba, que está durmiendo, esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, a la final trompeta, tengamos la seguridad de que el Señor nos va a volver a reunir con ese ser querido.
¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen alabado sea nuestro Dios? Porque el Señor nunca nos va a dejar al desamparo. Si Él dice que nuestro amparo y nuestra fortaleza, nosotros tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Él. No podemos dejar que el Señor haga todo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La palabra de Dios sigue diciendo que Jesús vino y les dijo a los discípulos que su amigo Lázaro estaba durmiendo, pero que venía para despertarlo. Un día Jesús vendrá a esta tierra, mis queridos amigos y hermanos, y vendrá para despertar a aquellos que hoy descansan en la tumba, aquellos que hoy están durmiendo en la tumba, porque Dios dice que Él los llama como un sueño la muerte. Seguridad que hoy tienes que tener, que cuando Cristo venga, que no está muy tarde a venir, Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Es entonces cuando Jesús viene para acabar con el dolor, viene para acabar con el sufrimiento. Queridos amigos y hermanos, dice la palabra que Jesús estaba allí y los discípulos no creyeron que Lázaro estaba durmiendo. Entonces Jesús, para que entendieran más, Jesús le dice a los discípulos, Lázaro ha muerto en el versículo 14 y versículo 15 le dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, para que veas, para que puedas ver, dice, para que puedan ver, dice el Señor. Vamos a Él. Y entonces Jesús se dirige a la casa de Marta y María, así como se dirige en esta hora hasta tu hogar, a través de ese teléfono, a través de esa tableta. Que el Señor se dirige hasta ti a través de esa computadora donde estás viendo este programa, diciéndote que hay esperanza, que el Señor va a venir otra vez para resucitar a tus seres amados, para levantarlos del polvo de la tierra, para que creáis que el Señor ha venido y ha venido para dar vida y darla en abundancia. Pero ¿estás preparado para encontrarte con tu ser querido en ese último instante, en la última oportunidad que tienes para vivir eternamente con Él, junto a Él, con nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios es maravillosa porque sigue diciendo, vamos también nosotros, dijeron los discípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. ¿Por qué dijeron esto? Porque ellos acababan de ver que Jesús estaba siendo perseguidos por los escribas y fariseos que atentaban contra su vida. Y ahora ellos creían que si Jesús moría también, ellos iban a morir junto con Lázaro, porque también si Jesús moría, pues ellos no tenían esperanza. Sin embargo, Jesús quería que ellos vieran la gloria de Dios, que ellos aprendieran que hay esperanza viva en Cristo Jesús, que ahora sí podemos decir un ¿qué más sigue? Que ahora sí podemos decir ¿qué más sigue, Señor? ¿Vamos de victoria en victoria? Por eso les decía hace un momento atrás, escriba, estamos en victoria. ¿Saben por qué, mis queridos? Porque si Cristo murió y resucitó, asimismo dice la palabra que traerá junto con Él a los que hoy descansan en paz en las tumbas. Jesús mismo los va a levantar. Jesucristo mismo nos va a levantar junto con ellos. Esta es la seguridad que podemos tener. La palabra de Dios dice que Jesús llegó allí a donde estaba Lázaro, al versículo 17, donde estaba María. Jesús llegó que hacían ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y usted se imagina cuántos días en el sepulcro este hombre, allí tirado. Yo puedo decirles que un ser humano después de 4 días no huele nadita agradable. Es más, la peste que produce un cuerpo humano es más penetrante, es más concentrada el olor que produce un animal muerto. Y el ser humano estaba allí, este hombre. ¿Y cómo puede ser que Jesús llega después de 4 días? Llega cuando ya eran 4 días a la casa de Lázaro. ¿Qué podía haber? No podía haber nada. No había esperanza. Se había terminado todo. Y ahora Marta y María decían, ¿y ahora qué más sigue, Señor? Hermanos queridos, dice la palabra del Señor. Y esto es lo que me conforta. Esto es lo que quisiera que te conforte en esta hora. Marta llega a Jesús. Marta llega a Jesús y le dice, Señor, si hubiese estado allí en el versículo 21, ella le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y ahora qué más sigue? ¿Qué más podemos hacer nosotras? Habían quedado solas. Habían quedado solas y al desamparo. El único hombre que estaba allí para cuidarlas era su hermano. Se sentían desamparadas. Por eso ellas ahora llegan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿ahora qué más sigue?
Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero como no estabas, mi hermano murió. Ahora ellas dicen, hermano, y en este caso Marta, deteniéndose a mirar, deteniéndose a ver qué era lo que estaba pasando. Quiero decirle a nuestra hermana Erika en esta hora, el Señor está contigo. El Señor no te ha abandonado, mi querida. El Señor no te ha abandonado en este momento. Y aquellos que han perdido un ser querido, el Señor no te ha abandonado. Aunque Jesús se ha detenido 2 días antes y ha llegado 4 días tarde al lugar donde tú estás, quiero decirte una vez más, Jesús no te ha abandonado. Jesús sigue contigo. Jesús está dispuesto a restaurar tu corazón. Jesús está dispuesto a consolarte. Pero tienes Jesús. La palabra de Dios es maravillosa. Marta se negaba a recibir el consuelo de Jesús. Y por negarse a recibir el consuelo de Jesús, era la mujer más desdichada en ese momento. Era la mujer más, en ese momento, era la mujer más crucificada, si pudiéramos decirle así. Era la mujer más infeliz en ese momento. Sin embargo, Jesús tenía nuevos planes para ella. Cuando ella se preguntaba y decía, Maestro, ¿ahora qué más sigue? He perdido lo más valioso de mi vida. Entonces Jesús llega a ella, queridos, querida Erika, y llega Jesús allí a donde está nuestra hermana y le dice el Señor a Marta, le dice en el 23, tu hermano resucitará. Y esta es la esperanza que quiero presentarles a todos mis hermanos y amigos que hoy tienen el corazón dolido. Hoy aquellos que tienen el corazón quebrantado, aquellos que tienen su corazón hecho pedacitos, porque han perdido lo más preciado de sus vidas. Quiero hablarles en el nombre de Jesús. El Señor dice, tu mami va a resucitar. El Señor te dice en esta hora, tu hermano va a resucitar. En esta hora Jesús te dice, tu papi va a resucitar. En esta hora Jesús te dice, tu tío va a resucitar, tu abuelo va a resucitar, tu amigo va a resucitar. En esta hora Jesús te dice allí donde estás sentado con las lágrimas por tus mejillas. Quiere decirte Jesús en esta hora que hay esperanza para ti y que Jesús va a resucitar a tus seres queridos. Jesús lo ha prometido, así como se lo prometía en ese instante a Marta. Pero ¿qué pasa si Marta no crece? Si Marta no cree. ¿Qué pasa si Marta se niega a recibir el bálsamo de sanidad, el bálsamo de esperanza en Cristo Jesús? ¿Qué pasa si esa Marta moderna, en esta hora que me está viendo a través de este programa, decide no creerle a Jesús? Oh, mi querido, eso puede ser realmente penoso. Si decides no creerle a Jesús, te vas a perder de no verte con tu ser amado en ese momento cuando Jesús sonará su voz. Y con su voz hará que los sepulcros se abran. Y con su voz hablará a todos los que hoy descansan y les dirá, despertaos, despertaos. Y entonces se levantarán de sus tumbas. Es entonces cuando Jesús hará grandes milagros. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice que Marta le dijo, oh Señor, en el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final cuando tú vengas. Ella confiaba en la promesa que Jesús había hecho. Ella confiaba en que sí podía resucitar Lázaro. Pero en ese momento ella tenía un dolor que solamente Jesús podía resolverlo, que solamente Jesús podía curarlo, solamente Jesús podía sanarle. Y por eso en esta hora te digo, mi querida hermana, mi querido hermano, que en esta hora vienes a la presencia de Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Y ahora qué más sigue? Dice la palabra del Señor, que Jesús le dice, y ella le responde, yo sé que resucitará en la resurrección cuando tú vengas por segunda vez. Y el versículo siguiente le dice Jesús en el 25, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la promesa que Jesús te hace en esta hora. Tal vez tú estás esperando ahora mismo un milagro. No, tienes que esperarte el día cuando Jesús vendrá para hacer el milagro extraordinario, donde todo hombre, todo ser humano incrédulo va a ver la gloria de Dios de esta magnitud y nadie podrá decir no existe Dios. Por eso les decía un momento que la muerte de cada persona que hoy baja a la tumba es para que el nombre de Jesús sea glorificado.
Porque en la etapa final del tiempo, cuando Jesús venga y resucite a todos sus escogidos, a todos sus hijos, mis queridos, entonces es cuando el Hijo del Hombre será glorificado. Será también glorificado el Hijo de Dios en ese momento. Así como el Señor nos puso el ejemplo en la vida de Lázaro, asimismo va a suceder en el tiempo cuando Jesús venga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos esperan ese momento? Allí con nuestra hermana Jefa Mariscal, allí con nuestra hermana Becky. Señor, el Dios Todopoderoso, hermanos queridos, Él va a hacer esa obra que nosotros tanto anhelamos. Pero tenemos que esperar, mi querida Elena Beteta, porque el Señor va a obrar milagros extraordinarios en la vida nuestra. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo que Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26 dice que le dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dice a Marta, le dice: ¿crees esto, Marta? ¿Puedes creer esto, hermano y hermana querida, en esta hora? Aunque esté muerto, va a vivir el que cree en mí, dice. Y ahora el Señor no solamente la esperanza se la da para el que está vivo, para el que está muerto, también se la da al que está vivo. Dice: y todo aquel que vive. Por eso quiero decirte en esta hora que la esperanza de vida eterna Jesús la ha dado para el que muere. Y el que muere, el que descansa hoy en la presencia, en la tumba, todo el que descansa hoy en la tumba, mi querido, está esperando aquel día cuando sonará la gran trompeta, es decir, la voz de Dios, la voz de Jesús, y sonará en el día final y podremos ver con nuestros propios ojos aquellos que estemos vivos. Porque dice la palabra de Dios, dice que aquel que está vivo, dice que aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, tú que estás escuchando, usted que está escuchando en esta hora, usted que vive, usted que es consciente que está escuchando la palabra de Dios en esta hora. Si tú crees, no vas a morir eternamente, dice el Señor Jesús. Y allí estaba llorando con una lágrima por un lado y con otro sollozo por el otro lado. Y quiero pensar ese cuadro cuando nosotros sufrimos que hasta los mocos se nos salen y tantas cosas nos pasan y no nos importa quién nos ve. Nosotros simplemente lloramos desconsoladamente por haber perdido al ser querido. Queridos amigos, Jesús, nadie más que Jesús, puede ver nuestra gran necesidad, puede ver nuestro gran dolor, puede ver nuestro gran sufrimiento. Es solamente Jesús. Ahora la pregunta en esta hora es: ¿crees que Jesús puede salvarte? Escribe entonces: yo creo que puedo ser salvo. Escribe allí: yo creo que puedo ser salvo. Entonces en esta hora escribe: yo creo en Jesús. La palabra de Dios sigue diciendo, y no quiero robarte o quitarte mucho tiempo, pero dice que tan pronto como Marta se vio con Jesús, entonces Jesús pregunta por María. Y entonces es llamada María. Y María viene y dice que se postra a los pies de Jesús. ¿Qué más sigue, Señor? Entonces María nos presenta en esta hora la condición nuestra. Somos pecadores que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y nos postramos a la presencia de Dios, el Señor obrará milagros extraordinarios a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren decir en esta hora: hay poder en el nombre de Jesús? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que María llegó a Jesús y dice que ella se postró a los pies de él y le dijo las mismas palabras que le dijo Marta: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer sin mi hermano, sin mi hermana, sin mi padre, sin mi madre? Sin embargo, Jesús le dice, hermanos queridos, le pregunta a Jesús en el versículo 34, ¿dónde le pusiste? Y María viene y le dice: Señor, ven y ve. Mira dónde le hemos puesto. Allí está en el sepulcro. Allí está metido detrás de esa tumba. Y ella llorando y sufriendo, hermanos queridos, con una lágrima por un lado y la otra por el otro lado. Ella le dice: Señor, hemos perdido lo más valioso de nuestra vida. Hemos perdido lo que tiene valor para nosotros, nuestro apreciado hermano, que puede ser lo mismo que está sucediendo ahora mismo en tu vida. Sin embargo, quiero decirte en esta hora que Jesús dice en esta hora, Jesús profundamente conmovido en el versículo 38, dice que vino
otra vez y vino al sepulcro. Y dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces el versículo 39 dice que Jesús le dice Jesús, entonces quitad la piedra. Dio la orden de que se quitara la piedra. Y es aquí donde llega el momento crítico en la vida de un ser humano. ¿Cómo es posible que después de 4 días? ¿Cómo es posible que después de 4 días, cuando le avisamos a Jesús hace mucho tiempo atrás que mi hermano, mi hermana estaba enfermo, estaba grave hasta la muerte? Ahora Jesús viene y se presenta después de 4 días. Y ahora quiere que abramos la puerta del sepulcro. ¿Cómo Jesús puede meterme en esta situación vergonzosa? Cuando un cuerpo hiede, cuando un hecho, cuando todos van a ver la vergüenza que hay dentro de ese sepulcro. Queridos amigos y hermanos, es así como Dios llega a nuestra vida. Cuando estamos viviendo en las más densas tinieblas, cuando estamos viviendo en la oscuridad más densa de nuestra vida, Jesús llega a nuestra vida para resucitarnos así como quería resucitar a Lázaro, así como quería darle una oportunidad más a Marta, así como quería darle una oportunidad más a María y así mismo como quería darle una oportunidad a Lázaro. La vida eterna está preparada para los vivos y para los que murieron descansando, confiando en que Cristo vendrá para resolver el problema de la muerte para siempre. ¿Te gustaría en esta hora hacer un pacto de vida eterna con Jesús y decirle, Señor, yo me quedo contigo? Queridos amigos, dice la palabra que el Señor le dijo y les ordenó, quita la piedra. La pregunta en esta hora es, ¿estás dispuesto a mover la piedra? Porque, como les decía hace un momento, ese ser querido que hoy descansa, que duerme, está allí durmiendo en la tumba, espera el pronto regreso de Jesús. Pero ahora tú tienes que mover la piedra. Ahora tienes que mover la piedra que hay en tu corazón para que Cristo entre en tu vida y sea Jesús el que pueda saciar la necesidad que hay dentro de ti. Sea Jesús quien pueda quitar ese peso que hay dentro de ti. Porque la piedra pesa, la piedra representa el pecado, la piedra representa la dureza del corazón, la piedra representa el deseo, el poco deseo de ser transformado por Jesús. La piedra representa el poco deseo que hay de darle la oportunidad a Dios, de que entre en nuestra vida y de que obre milagros asombrosos en nuestra vida. La palabra sigue diciendo, y voy cerrando el mensaje de esta hora, diciendo, dice el Señor, move la piedra. Entonces Marta dice que le dijo, la hermana del que había muerto, de Lázaro, le dijo, Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. ¿Cómo puedes tú pensar que vamos a abrir la puerta del sepulcro donde está mi hermano si lleva 4 días allí? Pero queridos, Jesús intentaba abrir la puerta del corazón de la vida de Marta. Marta se estaba a punto de perder la bendición que Jesús tenía para ella. Así como muchas veces nos pasa, empezamos a reclamarle a Dios y empezamos a decirle a Dios por qué y por qué y por qué. Y muchas veces nos olvidamos que Dios tiene un para qué, un para salvarte, un para que puedas estar con Él para siempre, un para que pueda vivir contigo por la eternidad, un para que un día puedas tener el gozo de estar con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu hermana, viviendo por toda una eternidad. Y muchas veces nos perdemos de esta oportunidad porque nuestro corazón se endurece creyendo que Dios es culpable de que nuestros seres queridos hayan bajado a la tumba. Queridos amigos y hermanos, Dios es tan maravilloso. Jesús no solamente deseaba salvar a Lázaro, Jesús también deseaba salvar a Marta. Así como Jesús desea no solamente salvar a tu ser querido que está asegurado en la tumba, también quiere salvarte a ti. También quiere que tú te salves. Y la palabra de Dios dice que Jesús le responde en el versículo 40, no te he dicho, Marta, está hablando con Marta y le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pregunto en esta hora, ¿crees en Jesús? Escribe amén si tú crees en Jesús.
Porque si tú crees en Jesús, vas a ver la gloria de Dios. Estás muy pronto a ver la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto Lázaro. Y Jesús, alzando la voz, dijo en alto: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y entonces dice: yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud incrédula que está alrededor mío, para que crean que tú me has enviado. Y muchas veces nosotros interrogamos a Dios, interrogamos a Jesús y no damos la oportunidad de que Jesús haga lo imposible por nosotros. Es imposible salvarse sin Jesús, pero es muy fácil salvarse con Cristo Jesús. Por eso Jesús deseaba que Marta se salvara, así como Jesús desea que tú te salves, así como Jesús desea que tú te prepares para ese encuentro con Cristo Jesús y con tus seres amados. La palabra de Dios dice que entonces, entonces clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. ¿Te gustaría en esta hora decirle al Señor: Señor, rompe las cadenas que me atan, desata mi vida en esta hora y permite que yo pueda quedar en libertad? Porque Él dice en su palabra que ha venido para darle la libertad a los cautivos. Ha venido para sanar las heridas de aquellos que hoy han perdido toda la esperanza. ¿Te gustaría en esta hora decirle: Señor, yo quiero aferrarme a tu promesa? Porque escucha bien, Marta se estaba perdiendo la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y es posible que con tanta pregunta que le has hecho al Señor, te estés perdiendo la oportunidad de no solamente verte con tu hermano, sino vivir eternamente con tu padre, con tu madre. Por eso en esta hora, dale una oportunidad a Jesús para que entre en tu corazón y que haga lo imposible posible para ti. El Señor rompió la roca que había en el corazón de Marta. Hizo pedazos esa roca, y ese corazón que estaba hecho una piedra, lo hizo en un corazón de carne que siente el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Bienvenido a las bodas del Cordero. Que Jesús sea tu antídoto en esta hora y que Él sea el único que pueda llevar el bálsamo de sanidad a tu corazón. Y que sea Jesús una vez más confortándote. Confía en la promesa, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá.